El Señor les bendiga, amada iglesia. Dios les bendiga grandemente. Perdón por los 7 minutos de retraso. Andábamos ahí acomodando las cosas todavía. Vamos a dar inicio en esta hermosa tarde, hermanos, con nuestro servicio, nuestro culto del día miércoles. Vamos a orar a Dios, vamos a entonar un canto y continuamos más adelante con la palabra. Oramos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le damos, Señor, muchas gracias, mi Dios, gracias por su bondad, por darnos la dicha, la bendición de poder estar en este lugar, mi Dios. Gracias por su misericordia, gracias por su bondad, Señor. Ruego la dirección de su Espíritu Santo, Señor. Ruego, mi Dios, que sea usted guiando mi vida, guiando mi corazón, Dios eterno. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, le damos muchas gracias, Señor. Gracias, eterno Dios. Gracias, Padre precioso. Usted es un Dios grande, un Dios bondadoso, un Dios de gloria, un majestuoso Dios. Y en esta hermosa tarde, mi Dios, Señor, estamos dando inicio, Padre. Damos inicio, Señor. Vamos a entonar, amado Dios, un canto, Dios mío, Señor. Una alabanza, glorioso Dios, para la honra y gloria suya. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, le damos muchas gracias. Amén. Adelante. Quiero invitarte que ahí en tu hogar, quiero invitarte que ahí en tu casa, con toda reverencia, con todo temor, con toda la gratitud a nuestro Dios, estemos glorificando a Dios por medio de este canto, y sea el nombre de Dios glorificado, sea el nombre de Dios exaltado. Que el Señor les bendiga. Vamos a poner este canto todos. Gracias, mi Dios, por esta tarde. Muchas gracias, mi Dios, por tu bondad, por tu gracia, eterna bondad, Señor. Bendito tu nombre.
gracias, Señor. Sabemos que usted es un Dios grande, un Dios bondadoso, mi Señor. Muchas gracias, Padre precioso, Señor. Un Dios de gloria, un Dios majestuoso, Señor. Siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Bendito sea nuestro Dios. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Esa amada iglesia que cuando escuchamos ese canto, cuando lo entonamos, nos dice aunque no pueda ver, sé que está sobrando. Muchas veces nosotros quisiéramos ver la respuesta de Dios inmediatamente y pensamos que Dios no nos escucha, que Dios no ha respondido a nuestras peticiones, a nuestras necesidades. Pero una cosa es real, una cosa es cierta y nosotros lo creemos y esa es la fe que tenemos en Él. Y esta es que aunque no podamos verlo, sabemos, amada iglesia, que el Señor está obrando en nuestra vida, que el Señor está obrando en cada corazón, que el Señor está trabajando en nuestra vida. Que nosotros no podamos ver, sabemos, y la fe que tenemos que Él se ha encargado. Cuando nosotros les hemos pedido que expongan sus necesidades ahí en el grupo de WhatsApp o aún en las noches de oración que estamos llevando a través del grupo de jóvenes ISEP, es precisamente eso, porque exponemos nuestra necesidad, tenemos la confianza y aunque nosotros no lo veamos,
tenemos esa seguridad de que el Señor está obrando, de que el Señor ha escuchado nuestra oración. Esta es la confianza que tenemos, esta es la fe que tenemos en Él. Bien, pues Dios les bendiga, mi amada iglesia del Señor. Vamos a continuar, hermanos, vamos a continuar con nuestro siguiente estudio que hemos estado llevando, hermanos. Hoy nos corresponde hablar de la siguiente iglesia. La semana pasada llevamos 4 semanas con el día de hoy hablando concretamente acerca de las iglesias del Apocalipsis. Ocupamos, no recuerdo, creo 3 o 4 días para hablar únicamente del capítulo número 1, y ya en esta ocasión ya vamos en la siguiente iglesia. Entonces voy a invitarlos a que abramos nuestras Sagradas Escrituras en el capítulo 2, verso 18 al 24. Repito, Apocalipsis capítulo 2, verso del 18 al 24. Quiero invitarlos a que verdaderamente lo estén haciendo en casa, amada iglesia, que tengan su Biblia ahí a un lado. Ciertamente les hemos estado apoyando, tratando de poner en los comentarios los textos, pero sí es importante que ustedes tengan también su Biblia en casa, y aun que tengan algunas anotaciones que ustedes las puedan subrayar. No es pecado subrayar su Biblia. Entonces vamos a ver lo que nos dice el libro del Apocalipsis capítulo 2, y le vamos a dar lectura, hermanos, al capítulo 2, verso del 18 en adelante. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Este es uno de los mensajes más largos que hay a una de las iglesias, y dice la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice, versículo 18: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como de llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y tu amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, y no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente, el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido los que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta ahora, hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, como le hemos estado diciendo, amada iglesia, la idea que nosotros hemos tenido, que ha surgido en el corazón, ha surgido en el deseo de que podamos compartir esta serie de enseñanzas, amado, es porque Dios ha puesto en el corazón y nos ha percibido, y creemos que los tiempos son difíciles, que los tiempos que estamos viviendo nos ha tocado vivir, hermanos, un tiempo difícil. Creemos, hermanos, que son tiempos finales, creemos que son tiempos en los cuales, hermanos, esta generación nos ha tocado, hermanos, hemos visto cosas que muy pocas veces se han visto, y ciertamente, hermanos, el deseo que hay es para que la iglesia esté apercibida. Amada iglesia, el deseo es que tú apartes un tiempo, el deseo es que tú tengas
ese encuentro verdadero con Dios, que tengas un empeño en buscar a Dios, que tengas el sentir de que Dios hable a tu vida, de que Dios hable a tu corazón. Y estas 7 iglesias, hermanos, estas 7 iglesias representan los 7 periodos de la iglesia cristiana, la iglesia que desde la fundación de ella nos ha tocado estar viviendo. Ahora, son 7 iglesias, son 7 periodos que representan, repito, la historia de toda la iglesia cristiana desde su fundación. Pero sin duda alguna representan, amada iglesia, tipos de iglesias en la actualidad, pero también representa personas individuales, a cada uno de nosotros, que en alguna de ellas nosotros nos estemos identificando. El día de hoy abordaremos, hermanos, la iglesia de Tiatira, conocida como la iglesia pagana o la edad oscura. Esta iglesia abarca en un periodo aproximado, hermanos, desde el año 606 hasta el año de 1517, algunos lo manejan un poquito antes, 516, pero es la época, hermanos, en la cual abarca esta iglesia. Repito, la iglesia pagana es conocida como tal. El libro del Apocalipsis nos está revelando, hermanos, en este cuarto mensaje, nos está revelando, amada iglesia, que el Señor se ha mostrado a cada una de ellas. Lo vimos a través de cada una de las iglesias, como Dios les tenía siempre un halago, les tenía un reproche, vamos a decirlo de esta manera, les tenía una exhortación, les tenía aún una promesa a cada una de ellas. Y esta no es la excepción. Ahora, vamos a ver algunos datos, hermanos, muy rápidamente. En verdad, por cuestión de tiempo, no se podría abarcar mucho, porque hablar de este periodo, hermanos, es uno de los periodos más difíciles, vamos a decirlo, más en que la iglesia, hermanos, la iglesia se pervirtió, en que la iglesia, lo vimos la semana pasada, en que la iglesia fue una iglesia que se empezó a mezclar y se terminó la persecución, dejaron de perseguir a la iglesia, pero hubo una mezcla en ese lugar, hubo una mezcla. Entonces, ahora, si eso empezaba a tener una mezcla, las consecuencias que vemos en el periodo del año 600, repito, desde el año 606 al año 500, estamos hablando de aproximadamente casi 1000 años, un milenio, en el cual, amados, esta iglesia se volvió una iglesia pagana. Ahora, déjenme ver algunos puntos de ella. Tiatira, hermanos, significa sacrificio continuo. Es la cuarta iglesia a la que Cristo envía un mensaje. Es probable que Alejandro Magno fundó esta ciudad allá por el año 300 antes de Cristo. Algo que caracterizaba mucho a esta iglesia, hermanos, era el templo que había ahí, el templo de Apolo. Era una ciudad muy próspera, muy próspera, y era conocida, hermanos, como, por sus tinturas de sus colores. En este caso, los púrpuras. Algunos creen que fue Lidia la que evangelizó y que llegó a ser líder de ese lugar. Claro, únicamente se cree, no es algo con certeza. En Hechos 16:14 nos dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, oyendo esto, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. El tiempo de esta iglesia, repito, es conocida como la iglesia pagana o la edad oscura. Fue la edad, hermanos, donde terminó de hacerse una mezcla total entre el paganismo, hermanos, y algunos ritos que sí eran correctos, pero fue una función, una mezcla demasiado grande. Fue la edad, hermanos, donde terminó, repito, mezclándose el paganismo de una manera terrible. Si bien la iglesia de Pérgamo, la que vimos la semana pasada, inició la mezcla, en este tiempo llegó a su punto máximo. Y déjame rápidamente comentarte, o leerte, mejor dicho, en diferentes fechas, qué fue lo que fue mezclándose, que fue más remarcado en esta fecha. Iniciamos con el año 606 después de Cristo, en donde Bonifacio III es nombrado como el primer papa.
En el 709 después de Cristo se inicia y se empiezan a besar los pies de los papas. En el 786 empieza la adoración de las imágenes y aún de las reliquias. Se adoraba, en el año 812 se comienza a usar lo que es conocida hasta el día de hoy como el agua bendita. En el año 995 empieza la canonización de los santos que ya habían muerto. En el año 998 se empieza a ayunar de una manera forzosa todos los viernes durante toda la cuaresma. En el año 1079 se inicia con el celibato de los sacerdotes. En el año 1090 se inicia con el rosario. Uno de los tiempos más difíciles o más lamentables fue aproximadamente entre el año en el año 1184, donde se inicia la Inquisición. En el año 1990 se venden indulgencias. En el año 1215, hermanos, se inicia con lo que hasta el día de hoy se conoce como la transubstanciación. Es decir, que con la oración en este caso, el sacerdote, en este caso, hacían una oración y literalmente lo que para nosotros es un simbolismo, literalmente ellos beben la sangre de Cristo y comen el cuerpo de Cristo después de una oración. En 1220 se empieza la adoración a la hostia, que es considerada entonces la transubstanciación. En 1229 se prohíbe leer la Biblia para los laicos. En 1414 se prohíbe a la gente participar de la copa de la comunión. En el año 1439 después de Cristo se decreta la doctrina del purgatorio, antibíblica. En ese mismo año se confirma la doctrina de los 7 sacramentos, es decir, hay 2 sacramentos, pero ellos agregan 2 más. Y en el 1508 se aprueba el Ave María. En 1534 se funda la Orden de los Jesuitas. En 1545 se otorga a la tradición la misma autoridad que la Biblia, es decir, que lo que ellos decían tenía autoridad. Y en el año 1546 se agrega lo que es conocido como los libros apócrifos, que no tienen. Y así sucesivamente, hermanos. En verdad me gustaría leerle más y más, y en cada uno de ellos podríamos detenernos, hermanos, a hablar acerca de los tiempos en los cuales se dieron cada uno de estas situaciones, de estas fechas. Es decir, aproximadamente desde el año 606 al año 1517, hermanos, se inicia con una mezcla y se inician ahora dogmas que dentro de aquella iglesia, hermanos, que ya es conocida como la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, hermanos, que hubo una fusión enorme, hermanos, entre ya ideas que traían ellos, hermanos, entre el gobierno, entre el papado y etcétera. Pero, hermanos, lo principal se fue perdiendo, que era la doctrina. Si lo vemos en las otras iglesias, les está diciendo que retienes mi nombre, es decir, que siempre estaban al tanto de lo que la palabra de Dios decía. Sin embargo, en esta época o en este periodo, hermanos, de la iglesia de Tiatira, hermanos, es una mezcla terrible. Ahora, Tiatira, sacrificio continuo. Lo más rescatable de estos periodos, hermanos, es que Jesús sigue siendo visto como Dios. Lo malo es el sacrificio continuo, es decir, esto niega la obra consumadora de Cristo. Es decir, que se debe seguir haciendo sacrificios mediante el rosario, mediante la hostia, lo que es la transubstanciación y el crucifijo. Es decir, la palabra misa significa sacrificio. Es decir, que cuando ellos toman, cuando la iglesia popular toma y bebe, hablan de una manera literal. Eso fue lo más notable. Otra de las cosas más notables, o de las herejías, hermanos, más notables fueron las indulgencias y las penitencias. Pero aún lo más que hasta el día de hoy, hermanos, se ha quedado muy arraigado en la vida de las personas, es la exaltación a María como Madre de Dios.
A grosso modo y muy rápidamente, bueno, ni tan rápidamente, a grosso modo, hermanos, esto es lo que sucede en este periodo, hermanos, en el cual la iglesia Tiatira es representada en este periodo. Pero repetimos, sin duda alguna representa a cada una de las iglesias en la actualidad, en la cual, hermanos, esto que le está diciendo a esta iglesia puede ser aplicable a nuestra vida. Y ahora sí, vámonos, hermanos, al libro del Apocalipsis, capítulo 2, verso 18. Y vamos a ver, hermanos, la presentación, el carácter de nuestro Señor Jesucristo, o cómo es que Él prueba, hermanos, cómo Él se muestra en este carácter. Bendito sea Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice: escribe el ángel de la iglesia a Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Primero, vamos a ver cómo se presenta. Como lo hemos dicho en cada una de las iglesias, Cristo se presenta. Y ahora lo hace, primero dice, como Hijo de Dios. Por primera vez y última vez en las cartas, el nombre del que habla es dado. La ciudad ostentaba, hermanos, un templo especial dedicado a Apolos, el cual era considerado el dios Sol. El título Hijo de Dios contrasta fuertemente, hermanos, con lo que se manejaba en aquel entonces, que es la Mariología o la Matriología. Prevalecieron durante la Edad Media. Todo esto, hermanos, fue algo que para ellos se mostró demasiado. Ahora, Cristo, hermanos, se manifiesta primero como el Hijo de Dios, el que tiene ojos de llama de fuego. Y miren, amada iglesia, aquí es algo que nosotros tendríamos que estar viendo. Aquí es algo, hermanos, que nosotros lo tendríamos que estar mostrando. Miren, ¿cómo es que Cristo se empieza a mostrar, amada iglesia? ¿Cómo es que Cristo, amada iglesia, se muestra ante esta iglesia? Y dice: el que tiene ojos como de llama. Y dice: el que tiene ojos como de llama. Primero, indica la mirada de Dios que todo lo ve. Indica, hermanos, que Cristo lo ve todo. Dice, indica la mirada. Si vamos a Jeremías, capítulo 17, verso 10 dice: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según sus frutos, según el fruto de sus obras. En el capítulo 20, verso 2 de igual de Jeremías dice: oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos y ves los pensamientos del corazón, veo yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Fíjense, la presentación de Cristo a esta iglesia dice: el que tiene ojos como de llama de fuego. En el original se podría leer de la siguiente manera: sus ojos desprendían fuego. Indicaba que Cristo estaba indignado por algo. Indicaba que Cristo, hermanos, estaba indignado por el caminar de esta iglesia. Indicaba que iba a venir un juicio sobre esta iglesia, porque dice: el que tiene los ojos como llama de fuego, dice esto y empieza a hablar. Es decir, hermanos, como lo vemos en Jeremías, que Él va a dar el fruto, va a dar el pago a cada uno, porque Él es el que prueba el corazón. Amada iglesia, el Señor prueba mi corazón. Amada iglesia, el Señor prueba nuestra mente, prueba lo que hay en nuestro corazón, porque Él es el que tiene el ojo y que ve todo. Dice: y sus pies son semejantes al bronce bruñido. Sus pies parecían al bronce, hermanos, al rojo vivo, como en un horno. Los ojos, en esta parte, hermanos, los pies, vamos a ver algunas de las aplicaciones que se le dan. Cuando Josué, hermanos, vean lo que manda hacer. En Primero de Reyes 5:7 dice: tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa no pudo edificar casa al nombre de Jehová tu Dios, por las guerras que rodearon, hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de mis pies.
Salomón hablando, Josué es el que viene a continuación, dice: y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que había venido a él: acercaos y poner vuestros pies sobre el cuello de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre el cuello de estos reyes. Salmos 8:6 dice: les hiciste señorear sobre la obra de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Salmo 110:1 dice: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es decir, estos 4 versículos rápidamente nos habla, hermanos. Primero, Josué dice: tráeme a aquellos reyes y pónganle el pie en el cuello. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos como estrados de tus pies. El bronce nos habla de juicio. Nos recuerda el altar de bronce, hermanos, donde el tabernáculo, donde se juzgaba el pecado. Era un altar de bronce donde se sacrificaba, y era ahí donde caía el juicio contra el animal, contra el pecado que se estaba llevando a cabo. Jesús mira con juicio penetrante a la iglesia de Tiatira, y esto es algo muy importante que hemos estado hablando en cada una de las iglesias. Los mensajes que Cristo está dando no los está dando a gente inconversa. Los mensajes que Cristo está dando aquí, hermanos, son mensajes a iglesias formadas. Los mensajes que está dando aquí Cristo, hermanos, son a iglesias establecidas. Son mensajes de juicio hacia una iglesia, hermanos, en donde se había proclamado el evangelio, pero que por ciertas cosas que vamos a estar viendo más adelante, hermanos, se fueron perdiendo. Y Jesús estaba indignado. Jesús dice que los ve y sus ojos eran como llamas de fuego y sus pies como bronce bruñido. Es decir, hermanos, dice que demuestra el juicio, demuestra la ira de Dios, porque Cristo, hermanos, va a hablar a continuación del por qué estaba airado. Bendito sea el nombre de Dios. Versículo 19, Apocalipsis 2:19. Y recalco y lo vuelvo a decir, son mensajes a iglesias establecidas. Versículo 19. Yo conozco tus obras. Y amor, fe, servicio, paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. 6 elogios recibe la iglesia. 6 elogios. Y uno puede decir 6 elogios. Y entonces, ¿por qué estaba airado? Ok, lo vamos a ver. Primero, yo conozco tus obras. Eso se lo dice a cada una de las iglesias. Recordar que esta frase se le dice a todas las iglesias. Primero, yo conozco tus obras. Yo conozco tu labor, yo conozco tu trabajo, yo conozco tu esfuerzo, yo conozco tu obra que tú estás haciendo. Indica muchas veces, hermanos, que a través de lo que ellos hacían, Dios notaba el servicio, Dios notaba las obras, lo que ellos estaban haciendo. Y eso dice: yo lo conozco, no soy ajeno. Y dice: yo conozco tus obras, conozco tu amor. Fíjense, esto es algo que yo leía, hermanos, y me acordaba de lo siguiente. Efesio no toleraba la maldad, pero le faltaba amor. Si ustedes lo recuerdan, en la primera carta dice: has dejado tu primer amor. A esta iglesia no se le acabó el primer amor. A esta iglesia seguía teniendo el amor. Dice: ¿por qué? Porque el amor es lo más lindo que puede haber. Tiatira, hermanos, tenía amor, pero toleraba la maldad. 2 contrastes muy diferentes, repito. Efesio no toleraba la maldad, pero le faltaba amor. Tiatira tenía amor, pero toleraba la maldad. Y lo vamos a ver a continuación. El amor por la humanidad caracteriza a la iglesia, ya que hermanos, nosotros lo que tenemos que demostrar es el amor, porque a continuación dice fe y servicio. Porque el amor, ¿qué nos mueve, amada iglesia? ¿Qué nos mueve a dejar comodidad? ¿Qué nos mueve, hermanos, a hacer la obra a Dios? Nos lleva el amor de Dios en nosotros.
Yo conozco tus obras, conozco tu amor, conozco tu fe, es decir, conozco la confianza en Cristo, en quien he creído, mi servicio, dice. Sin duda alguna, hermanos, es lo que Dios espera de ti, iglesia. Es lo que Dios espera de mí. Que conoce nuestras obras, que haya amor, que haya fe y que haya servicio. Hechos 11:29 dice: entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Servicio, dar. Servicio con nuestra vida, servicio con nuestra economía. Gloria a Dios. Paciencia. Del griego hupomoné, que significa resistencia o aguante, constancia, perseverancia. Imagínense, amada iglesia, se lo está diciendo a una iglesia, hermanos, literalmente es el mensaje histórico hacia esa iglesia. Pero si lo aplicamos, hermanos, como lo estamos viendo al periodo de la iglesia en Tiatira, hermanos, hablamos de casi 1000 años. Tu paciencia, tu perseverancia habla del largo periodo que ocupó esta iglesia. La evidencia de la verdadera fe, hermanos, se manifiesta en la perseverancia al afrontar las pruebas. Y termina diciendo que las obras postreras son más que las primeras. 6 cosas Cristo le aplaude a esta iglesia. 6 cosas. La iglesia de Éfeso empezó, hermanos, con mucho amor, pero terminó dejando su primer amor. No así Tiatira. Sus obras eran cada día más y más y más. Tus obras, tus últimas obras son más abundantes que las primeras, le está diciendo. Las buenas obras, hermanos, las buenas obras es lo que Dios le está aplaudiendo a esta iglesia. Y dice, y aún más que las primeras. Pero como siempre hay un pero, uno podría decir, 6 cosas les está diciendo Cristo. Miren, amada iglesia, cuando nosotros leemos esto, de todo lo que tenía esta iglesia, uno pudiese decir, wow, yo quisiera tener obras, amor, fe, servicio, paciencia. Es más, si lo aplicamos de una manera personal a Mahanaim, cualquiera de nosotros pudiese decir, bendito sea Dios, que la iglesia Mahanaim pueda decir, Dios, yo conozco tus obras. Que Dios pueda decir de Mahanaim, conozco tu amor, conozco tu fe, conozco tu servicio, conozco tu paciencia y conozco tus obras, que son más ahorita que las anteriores. La pregunta sería, iglesia Mahanaim, Cristo podrá decir eso de la iglesia, o aplícate de una manera personal, porque son las 3 aplicaciones que estamos dando: la histórica, de una manera congregacional, pero ¿por qué no de una manera individual? ¿Cuáles son tus obras? ¿Tienes amor, fe, servicio, paciencia, obras? Es algo que nosotros tendríamos que meditar, porque la palabra, hermanos, la palabra que Dios le estaba dando, repito y hago un hincapié en cada uno oculto, estas son mensajes para iglesias. Es un mensaje para ti, amada iglesia. Versículo 20. Repito, como decíamos, pero siempre hay un pero. Y es curioso, hermanos, porque dice, pero tengo pocas cosas. Es curioso porque dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. De entre todas estas cosas, Dios ve algo. Y dice, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Fíjense. Que toleras.
Cuando yo leía, amada iglesia, este versículo, y cuando yo escuchaba la palabra, cuando tú toleras, y recuerdan, esperando que recuerden lo que hablé la semana pasada, el texto inicia diciendo: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Si yo les hiciera una pregunta, como si estuviéramos en la congregación, ¿quién es el ángel? Ahí escriban ahí en sus comentarios a quién se refiere, quién es el ángel. Y no voy a seguir hasta que aparezca el primer comentario. No es cierto. Dice: escribe al ángel, al mensajero, al encargado de esa iglesia, al pastor de esa iglesia. El mensaje está dado al pastor. Y cuando yo leía esto, amada iglesia, cuando yo leía esto, que tú toleras a esa mujer Jezabel. La palabra toleras viene del griego eao, que entre muchos significados es permites, dejas, en el sentido de dejar de hacer, soportas. Cuando yo leía esta parte, y como lo he estado estudiando, y como lo hemos estado viendo, hermanos, es al ángel al que le envía la carta para que vea cómo estaba esa iglesia. Y le dice: y es que tú toleras. En la iglesia había permisos indulgentes. En la iglesia había cosas, hermanos, que el encargado de la iglesia permitía. Amada iglesia, esto me hace a mí, hermanos, en verdad meditar y pensar, hermanos, hasta dónde hemos sido o he sido permisible, hasta dónde he tolerado ciertas actitudes. El liderazgo de la iglesia debe de seguir principios bíblicos. Tenemos que purificar, basta ya, y me la aplico a mí, basta ya de tolerar ciertas cosas. Isaías 52:11 dice: apartaos, salir de aquí, no toquéis cosa inmunda, salir de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Purificados los que lleváis los utensilios de Jehová. Es decir, dice: tienes ahí a esa mujer, tienes ahí que toleras a esa mujer Jezabel. La santidad de la iglesia es lo más importante, y es algo que tenemos que entender, iglesia. La santidad es lo más importante que el crecimiento numérico. Importa el crecimiento numérico, amén, porque entre más la gente conozca de Dios, a Él sea la gloria. Pero lo más importante es la santidad dentro de la iglesia, la consagración dentro de la iglesia. Una iglesia que se prepara, una iglesia que vive, hermanos, en el temor y en la reverencia del Señor. Jezabel dice: toleras que esa mujer Jezabel, se dice, profetiza. Se debe tener cuidado, hermanos, con los que dicen ser y con los que no lo son. Fíjense, en Éfeso algunos pretendían ser apóstoles y no lo eran. En Esmirna y más adelante en Filadelfia, otros pretendían ser judíos sin serlo. Los cristianos de la Odisea pretendían ser ricos, pero eran pobres. Es decir, hermanos, dentro de la iglesia, hermanos, ¿cómo lo podré decir, hermanos? Dentro de la iglesia, algunos se dicen ser, pero no lo son. Y a veces hablar, amada iglesia, y decir eres o no eres cristiano. A mí
me hablaban por teléfono y me decían hace como 15 días, hermano, es que en verdad que yo empecé a ir a una iglesia y viera todo lo que hacen ahí, y viera lo que me decían y viera lo que hacía el pastor, y llena de tristeza. Yo no puedo juzgar, no sé qué tan real sea, pero en verdad me decía, y la palabra clásica o la frase muy común, y eso que son cristianos. Y yo le decía, híjole, pues ¿qué te puedo decir? Lo único que te puedo decir, no todo el que entra a un garage es coche. No todo el que entre a una iglesia es cristiano. Está en un proceso, está en una búsqueda de Dios. Pero dice, toleras a esa mujer, y repito, que se dice profetiza, pero no lo es. Repito, en Éfeso algunos pretendían ser apóstoles, pero no lo eran. Otros pretendían ser judíos sin serlo. Otros creían ser ricos sin serlo. Y fíjense lo que se habla, hermanos, de Jezabel. Se dice profetiza. ¿Está en duda realmente que lo haya sido? Desde luego, dice, claro que no. Se dice profetiza. Enseña y seduce a mis siervos a fornicar, símbolo de idolatría. Se produjo en este periodo la mayor idolatría, hermanos, o cuando se empezaron a venerar las imágenes, o cuando se empezaron a idolatrar las imágenes, fue en este periodo. Jezabel, que inducía, dice, los induces a mis siervos. Los siervos son ellos mismos, son la iglesia, los que pertenecieron, y lo vamos a ver un poquito más para adelante. Fornicaron, los llevaron en un adulterio espiritual, a comer lo sacrificado a los ídolos, símbolo de la unión de la iglesia con el mundo. Cosas del mundo dentro de la iglesia, cosas del mundo dentro de la iglesia. Y esto, como lo vuelvo a repetir, son aplicaciones personales, pero son también aplicaciones a la iglesia. Que toleras a esa mujer. ¿Cuál es la característica? Ahora, podemos deducir que se habla o se puede tomar como referencia a la Jezabel del Antiguo Testamento, sin duda alguna, la cual fue esposa del rey Acab, que introdujo, hermanos, a Israel a una adoración a Baal tremenda. Y ese pobre rey, hermanos, digo pobre en el sentido de no ser un hombre cabal, que dejase, hermanos, que no se dejase, que no se dejase mangonear por su esposa, que no supo asumir su liderazgo como padre, que no supo asumir su liderazgo como esposo, como cabeza. No, se dejó mangonear por Jezabel. Bueno, esa es otra historia. Habían más de 800 sacerdotisas, es decir, prostitutas, al servicio, hermanos, de su adoración a Baal. En la Biblia, Jezabel es sinónimo de idolatría y de control de las personas. Martín Lutero escribió en alguna ocasión lo siguiente: nadie puede romper los 10 mandamientos sin romper el primero, que es: al Señor solo adorarás. Esta mujer retó, hermanos, a 450 profetas. Jezabel en la Biblia, hermanos, representa la idolatría, la mundanidad, representa, hermanos, la manipulación, la corrupción, el orgullo, la idolatría, rebelión, bueno, todo, ambición, no sé, representa todo. Y esto, hermanos, había dentro de la iglesia. Había dentro de la iglesia. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cualquiera, dice. Oh almas adúlteras. Qué lamentable es ver, hermanos, a la iglesia, que hoy es más mundana, hermanos, que nada en otros lados. ¿Qué es lo que hacía esta mujer? Inducía, amada iglesia, a sus siervos a pecar.
Versículo 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Fíjense, hermano. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Jesús le dice a la iglesia que ha sido paciente. Jesús le dice a esta iglesia que él ha sido paciente. Números 14, 18 dice: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la maldad, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y los cuartos. Wow. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, y que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y cuarta generación. Le he dado tiempo para que se arrepienta. Le he dado tiempo para que se arrepienta. Si lo aplicamos históricamente, fueron casi 1000 años en el que Cristo le dio la oportunidad a esta iglesia para que se arrepintiese. Casi 1000 años. Le he dado tiempo. Apliquémoslo a nuestra vida. Aplícalo a tu vida, amado hermano, persona que nos ves. Aplícalo. ¿Cuánto tiempo el Señor te ha dado para que te arrepientas? Metanoeo, cambio de mente. ¿Cuánto tiempo el Señor te ha dado para que te arrepientas? Dios ha sido extremadamente paciente. Uno de los atributos de Dios es la longanimidad, su extremada paciencia del Señor. ¿Cuánto tiempo no nos ha dado el Señor para que nos arrepintamos? ¿Cuánto tiempo el Señor no nos ha dado para que nos arrepintamos, amada iglesia? ¿Cuánto? Miren, creo que cada uno de nosotros, iglesia, a cada uno de nosotros Dios ha hablado. Desde el momento en el que nosotros conocimos a Dios, yo creo que Dios ha hablado a nuestra vida. Dios ha hablado a nuestro corazón. Y muchas veces ha venido a nuestra vida únicamente remordimiento, pero no un arrepentimiento. Dios desea, en verdad Dios desea que la gente se vuelva a Él en un arrepentimiento genuino. En este tiempo que ha pasado, yo platicaba con un hermano y le decía: yo no sé cómo va a llegar la iglesia o cómo está la iglesia en general. Al igual que cuando se congregaban, nosotros podíamos verlo, podíamos estar con ellos, platicarle: ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? ¿Qué ha pasado en casa? No sé. Al igual ahora a través de una llamada, o que los vemos. La pregunta es: ¿vas a volver a la iglesia cuando ya tengamos esa oportunidad que deseamos a Dios? Y ahora en la oración de los pastores se clamaba por eso: enfrentar, orar al Señor, decirle: Señor, toma el control de esto. Sabemos que Él es soberano y que en su voluntad permisible Él ha permitido todo esto para la purificación. Pero sé que algunos, y eso no es como Jezabel, ¿verdad?, por profecía, simplemente es discernimiento. Sé que algunos no lo han tomado en serio. Sé que algunos no lo han tomado en serio. Y que cuando regresemos a la iglesia, volverán a ser las mismas personas. No puede ser así.
En verdad que no puede ser así. Porque si no, ¿de qué ha servido? ¿De qué ha servido el que tú te hayas dado cuenta de que sí, verdaderamente, como algunos en un principio decían, es que esto no existe, etcétera? Pero cuando le tocó a un ser cercano tuyo, se empezó a creer. Pero la pregunta, ¿vas a volver como la misma persona o verdaderamente permitirás que sea el Espíritu Santo hablando a tu vida y diciendo, sí, los tiempos son cortos? Es tiempo de que yo me arrepienta. Dios ya te ha dado demasiado tiempo. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que tú le conoces? ¿Cuánto tiempo ha pasado, amada iglesia, desde que tú le has conocido al Señor? ¿Verdaderamente ha habido un cambio en tu vida? Sí, lo habrá habido un cambio real en tu vida, en tu hogar. ¿En este tiempo has tenido un verdadero encuentro con Cristo? En estos devocionales que se ha estado invitando a orar en casa, en familia, la pregunta es, ¿sigues haciendo tus devocionales? Se les pidió que se unieran a la oración diario de 11 a 12. No lo sé si lo estén haciendo. La pregunta es, ¿vas a volver y vas a ser la misma persona? Porque dice el texto, y les ha dado tiempo para que se arrepientan. Creo que este tiempo es para que nosotros meditemos. Creo que este tiempo, amada iglesia, es para que tú y yo meditemos en nuestro caminar. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Volviendo al hecho histórico, casi 1000 años en el cual la iglesia popular, la iglesia tuvo esa mezcla y se empezaron a incluir demasiadas cosas que no estaban dentro del propósito principal de Dios. Que al día de hoy no sea, cada día es peor. No ha habido un arrepentimiento, no ha habido un cambio. Lo lamentable sería en ti, mi amada iglesia, amado hermano, lo lamentable es que tú vuelvas como si nada y vuelvas al mismo andar que tú vivías y no te hayas comprometido, porque creo que este tiempo es un tiempo de compromiso con Dios. Creo que este tiempo es un tiempo en el cual la iglesia tiene que entender que Cristo está a las puertas. Y hermanos, no se trata únicamente de que digas, sí, voy a la iglesia, soy cristiano y espero que el Señor me lleve. ¿Estás seguro? ¿Hay seguridad? ¿Hay un cambio de vida? ¿Hay una regeneración, un nuevo nacimiento? ¿Sí lo hay en tu vida? O como lo decíamos el domingo, simple y sencillamente nunca has salido de casa. Ahí estás. Se le ha dado tiempo para arrepentirse. Vamos a orar a la iglesia. Voy a dejarlo hasta ahí. Siento la necesidad de orar. Porque sé que muchos no se han arrepentido. Pero es tiempo que le digamos al Señor, perdónanos. Pero es tiempo que le digamos al Señor, perdónanos. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos ahí en tu hogar. Si estás en tu cocina, si estás en tu recámara, cierra tus ojos. Tenemos un Dios omnisciente, omnipresente. Él sabe lo que tú estás pasando. Él sabe cuál es tu vida, cómo es tu vida. Él sabe si verdaderamente en ti ha obrado un cambio.
Ahí donde tú estás, cierra tus ojos. Para muchos es tiempo en verdad de sensibilidad. La sensibilidad no es cobardía. Propiamente, concretamente en esta semana, en estos 2 días que hemos estado orando, el lunes y el martes, con los jóvenes, mi corazón se ha conmovido mucho. A veces simplemente escucho y estoy escuchando la oración de nuestros hermanos y mi corazón se quebranta. Creo que es un tiempo en el cual la iglesia debe pedirle perdón a Dios. Dice, aunque yo conozco tus obras, hay amor, fe, trabajo, servicio. Tus obras son mayores, hay paciencia. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras. Quizá algo que nosotros tendríamos que meditar, iglesia. ¿Qué pecado estás tolerando en tu vida? ¿Qué pecado estás tolerando tú en tu vida? ¿Qué pecado estás tolerando? ¿Qué estás permitiendo? ¿Cuál es el obstáculo para que tú puedas verdaderamente entregarle tu vida al Señor? En estos ya prácticamente 3 meses, hasta perdí la cuenta, en el cual no has tenido la oportunidad de ir de congregarte. ¿Ha aumentado tu intimidad con Dios o ha disminuido? Yo veo las peticiones que se expresan en el grupo. Veo cada una de las peticiones y me doy cuenta cuánta necesidad hay. Tan solo el día lunes, todas las necesidades que subí en la oración, yo veía como necesidad, tan necesidad, tan necesidad, tan necesidad. El día de ayer nuevamente, subiendo toda necesidad, y alguien ahí, un hermano conocido, en tono de burla, pero en el buen sentido, me decía, ¿qué pasa, pastor? Ahora sí están lloviendo los tabiques en tu iglesia. Palabras más, palabras menos, no recuerdo bien el texto. Me decía, pues hay muchas necesidades. Y ciertamente cuando yo veo todas las necesidades que se han expuesto en el grupo, yo digo, en verdad sí nos hemos conmovido, sí ha dolido nuestro corazón por la muerte de pastores. No podemos ser las mismas personas, en verdad que no podríamos. Aún me atrevo aún a decir que Dios juzgará también eso. Porque no podemos ser las mismas personas, no podemos. Tenemos que pedirle perdón al Señor, arrepentirnos. Este tiempo ha sido un tiempo de meditar hasta para un servidor. Y uno abre el panorama en todo y uno dice, Señor, perdóname por esto, perdóname. Yo le decía a una hermana, aún le he pedido perdón a Dios por no saber cuidar mi cuerpo. Porque aún este cuerpo, aunque es pasajero, nuestro deber es cuidarlo. No podemos ser las mismas personas. Es necesario que le pidamos perdón al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. En
En el nombre de Jesucristo, mi Dios, te doy gracias, Padre, por la vida de mis hermanos, Señor. Te pedimos perdón, Dios mío, Señor, que haya un verdadero, Dios mío, un verdadero arrepentimiento, un genuino arrepentimiento en nuestra vida, Señor. Un genuino arrepentimiento en nuestro corazón. Señor, usted le dio mucho tiempo. Te he dado tiempo para que te arrepientas, pero no te has arrepentido de tu fornicación. No te has arrepentido de fornicar. No te has arrepentido de rodearte, de involucrarte con las cosas del mundo, en el pecado, revolcarte. Señor, perdónanos, Padre. Perdónanos, mi Dios. Perdónanos, Padre Santo. Tómanos en tus manos, Señor. Tómanos en tus manos, mi Dios. Lleva a cada uno de mis hermanos, Señor, a un encuentro verdadero. Lleva a mis hermanos que no lo han vivido, un arrepentimiento genuino, Señor. Carlos Finney habla en su libro El verdadero arrepentimiento que es Dios, que es su Espíritu Santo, que nos lleva a vivir esa experiencia conforme ve el corazón nuestro. No se trata de remordimientos, no se trata de cambios superficiales, es un cambio de mente, literalmente un cambio de mente. Sea Dios glorificado, sea Dios bendecido, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Muchas gracias, Padre precioso. Enséñanos, Dios. Enséñanos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Mis amados hermanos, busquen al Señor. Amen a Cristo. Amen a Cristo por sobre todas las cosas. Amen a Cristo por sobre todas las cosas. Entreguen su vida genuinamente. Él va a llenar lo demás. Ámenlo con toda sinceridad y que sea Dios fortaleciendo nuestra vida. El nombre de Cristo, el nombre de Cristo sea glorificado, amada iglesia. Gracias a Dios, hermanos, por esta noche. Como lo decía al principio, esta es una de la carta de Jesús, es la más larga por todo lo que se dice en ella. Y pensé terminarla, pero sentí la necesidad de orar un momento. La vamos a terminar hasta ahí. La próxima semana la continuamos. Que el nombre de Cristo sea glorificado, amada iglesia, sea glorificado. Sigan en esa búsqueda del Señor, en verdad, síganlo haciendo y que Cristo sea glorificado a través de ellos. Reciban un fuerte abrazo, un saludo de mi esposa, de mis pequeños, mi familia. Lleven en sus oraciones a mi hija, está un poquito mala. El Señor sea con ella, tenga misericordia y le dé la sanidad. Dios les bendiga, reciban un fuerte abrazo y pues estén pendientes de la siguiente transmisión el día viernes, la cual está a cargo de nuestro hermano Adolfo. Que el Señor sea con ustedes, reciban un abrazo y que Dios les bendiga. Amén.